La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está transmitiendo a Pensar Más, pero antes permítanme hacer una mención. Peruvian Travel Service aprovecha un viaje con estas promociones. Punta Cana, 5 días, 4 noches, $899, Hotel Royal. Cancún, 5 días, 4 noches, 699, Hotel Al Ritmo Resort. Incluye boletos aéreos, traslados 4 noches, sistema todo incluido, reservas al 990 38 69 73 988 45 65 35. Peruvian Travel Service, 19 años de experiencia, viaja con expertos. Y ahora sí, doy la bienvenida a las emisoras que forman la red Sodomco. En Lima, Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. La red de radios amigas es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huacayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. También AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo y estamos transmitiendo en señal en vivo en la plataforma de Facebook Live de Radio Santa Rosa, también YouTube de Radio Santa Rosa y el Facebook Live también de Radio Quillabamba para todo el Perú y todas las otras plataformas que se unen siempre a las 8 de la mañana en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy es 24, Día de la Virgen María Auxiliadora y nos hemos despertado con truenos, con relámpagos y con todo. Muy buenos días, Rosa María. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días. Vamos a hablar de los truenos, los relámpagos, los rayos, los debates. Pero primero tenemos que hacer mención de nuestros auspiciadores. Por segundo año consecutivo, la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo la mejor evaluación de todo el país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible por el Ranking Times Higher Education Impact 2021. Nuestra universidad lidera 13 de los 17 objetivos que plantea la Organización de Naciones Unidas. Y ahora vamos con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para los hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que les hagan más competitivos en la sociedad. Muy bien, y luego de la lectura de nuestras promociones vamos a los rayos y los truenos. A ver, muy temprano esta mañana nuestro compañero Ismael Soto nos alentaba por Twitter. Entonces yo salí a la ventana y pasa algo extraño. Yo vivo en Miraflores. Por un lado de mi casa hacia el este veía muy despejado el cielo, pero hacia el oeste, hacia el mar, el cielo estaba completamente nublado y de repente el relámpago. Yo no he visto el rayo, es decir, la Z que cae hacia abajo, ¿no? La línea torcida. Lo que sí he visto son los relámpagos, claramente el resplandor.
Primero, el resplandor, ¿no es cierto? En realidad no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Ruido, resplandor, y claro, todos los peruanos hemos visto el fenómeno en los Andes, es algo absolutamente normal, cotidiano, en la selva amazónica, por supuesto, todo el tiempo, pero no en la ciudad de Lima. Hay gente que dice que no había visto esto desde hace 50 años. Yo tengo 57 y de verdad que yo no lo recuerdo, nunca lo había visto en la ciudad de Lima. Sí he visto desde Lima mirando hacia Chosica, ¿no es cierto? Mirando desde Lima, podría ser en una época en la que la ciudad era mucho menos alta, con menos edificios, uno podía ver hacia la sierra y desde la costa ver efectivamente el resplandor de un relámpago, ¿no? Pero no algo así. Y normalmente estos fenómenos se han dado en la costa, en fenómeno del Niño. Ahí sí, en fenómeno del Niño, en la costa peruana, uno ve tormentas sobre el mar, tropicales completamente, donde en efecto se ve rayos, truenos y por supuesto relámpagos. Pero en esta oportunidad estamos en mayo. Eso es lo extraño, en mayo. Qué raro, ¿no? Hasta ahora Cenami no tiene una explicación muy clara. En el satélite, en las imágenes satélite, claramente se ve una tormenta, una formación sobre el mar de Lima, y eso es lo que hemos tenido. Por ratos lluvia, en este momento yo ya tengo sol, por ratos el ruido de los truenos y los relámpagos. Muchos dicen que es una señal, ¿no? Que los Apus han hablado después del debate de anoche, pero bromas aparte no tiene nada que ver. Lo que sí hay que decir que hay que tener mucho cuidado para los que no estamos entrenados en estos fenómenos naturales, porque si bien la tormenta ha estado sobre el mar, una tormenta de esa naturaleza sobre Lima sí podría generar bastante daño. Nuestros edificios no tienen pararrayos y muchas veces por salir a tomar fotografías con un celular, el celular, lo que me dicen los que saben, actúa efectivamente como un pararrayos, pero si está en tu mano, ¿no es cierto? La cosa puede ser bien complicada. ¿Tú cómo lo viviste, Abel? Bueno, saliendo de mi casa, yo sentí una resonancia muy fuerte. A eso de las 6 de la mañana aproximadamente, yo pensé que, no sé, era una explosión, dije algún incendio, algo estalló, porque ni por acá, ¿no? Ya cuando he estado en el carro que me traslada hacia acá, ya empecé a ver medio que el cielo se iluminaba, ¿no? Y al chofer del taxi, le digo, algo está pasando raro. Y llegué a la radio, pues, y ya era una cosa que se había desatado, ¿no? Y después paró un poquito y en el centro de Lima hemos tenido una lluvia muy, pero muy fuerte, ¿ah? No una llovizna, sino era una lluvia con gotas bastante fuertes. Así que ahí mismo nos recordamos la época cuando en el 70, creo, 72, tuvimos Claro, una lluvia la lluvia del fuertísima. 70, claro, esa todos la Sí, recuerdan, bueno, los que tienen nuestra edad, ¿no? acá Eduardo me decía que tapaba los equipos, ¿no? Entonces ya estaba buscando su plástico para tapar todo. Claro, porque nosotros en el convento, nuestros techos son de quincha, o sea, Así es. el asunto para nosotros puede ser muy grave. En el 70, que es la única lluvia grande que yo recuerdo, yo tenía 7 años, a ver, por ahí, y sí, llovió casi 24 horas. ¿Cómo habrá sido de grande la lluvia que recordamos la lluvia? O sea, ¿qué tan poco lloverá en Lima para que alguien pueda decir, ¿te acuerdas de la lluvia del 70? Bueno, más o menos así. Pero esta vez ha sido muy corto. Ha sido casi un fenómeno tropical, ¿no? Esas lluvias que uno ve normalmente en la Amazonía, ¿no? Intensas, breves, tormentas rápidas y luego amaina completamente. Hoy vamos a tener un día súper despejado. En este momento en Miraflores el cielo está completamente despejado. Hacia el este de Lima en la mañana el sol salía pero con enorme intensidad, como si fuera sol, realmente sol andino, ¿no? Sol de sierra peruana. Así que el clima está un poco loco y los electores también. Así que hay que hablar un poco del debate de ayer. Bueno,
vamos por partes y cucharadas. Me imagino que la mayoría de nuestra audiencia lo ha visto. En primer lugar, yo comentaba el cierre del debate anoche con Augusto Álvarez, que creo que un formato de 3 horas es muy largo. Es poco didáctico, de verdad. Desde el punto de vista académico, incluso nadie dicta una clase de 3 horas. Es cierto que había pausa entre bloque y bloque, pero también es cierto que puede ser muy tedioso para la audiencia. Yo le recomendaría al Jurado Nacional de Elecciones que los debates no duren más de 2 horas. No porque no se hayan dicho cosas interesantes, sino porque la audiencia comienza a perder la concentración y la atención en lo que se está diciendo, y es natural. Entonces, 6 bloques muy largos, podríamos hacer los mismos 6 temas, pero en bloques más cortos. Luego el formato dentro de cada bloque, si bien permitía el diálogo, que es muy saludable, yo hubiera aplicado la misma regla que se aplicó en la primera vuelta, que era intervenciones de no más de 1 minuto para así estar siempre dialogando, ¿no es cierto? Que haya conversación entre los ponentes. Se les dio una bolsa de minutos, cada uno la gastó como pudo, y eso obligaba a Juan de la Puente, que era el moderador, a entrar con preguntas cuando debió haber dejado que simplemente debata. Eso alargó mucho el tiempo de ese bloque, ¿no es cierto? Las preguntas de los especialistas no estaban mal, pero el problema es que los especialistas sabían más que los ponentes y sus preguntas eran casi como una exposición, eran muy largas para televisión. Ahí también hubiera cortado los tiempos y así, en vez de 6 temas, hubiera hecho 4 y se hubiera podido reducir todo el debate a máximo 2 horas. Es un tema de formato, pero por si acaso, porque recién en el campo de los debates técnicos estamos todavía en nuestros primeros pasos democráticos, creo que para la próxima podrían tomarse en cuenta estas consideraciones que harían que el debate sea mucho más ligero y fácil. Ahora, yendo ya al contenido, ¿no? Aquí hemos visto 2 propuestas, no creo que no tengan ninguna coincidencia, como dice hoy la República, creo que sí hay algunas coincidencias, pero en varios casos hay que decir que no se habló del tema planteado. Ahí hay un primer problema. El más dramático fue el caso de medio ambiente, donde los ponentes no hablaron del tema planteado, casi en ninguno de los múltiples ángulos que puede tener un tema como ambiente. Es decir, puedes hablar de bosques, de pesca, de minería ilegal, de minería, de contaminación, de pasivos, de Escazú, de defensores ambientales, de reciclaje, de 100 cosas. Y yo los veía completamente perdidos, no podían ni contestar la pregunta sobre qué hacer con las reservas de litio. Ir a temas como el efecto invernadero, qué sé yo, hubiera sido absolutamente imposible. En el bloque primigenio, en el primero que arranca, de reforma del Estado, ni Juárez ni Boluarte pudieron hablar de reforma del Estado. Juárez esbozó algunos temas sobre municipalidades, pero los ataques fueron políticos. Mucho mejor Boluarte que el ataque político, hay que decirlo. Yo creo que destacó ayer frente a Juárez, que dejó varias oportunidades servidas de réplica que no contestó, que no pudo contestar. Y es que Juárez es una funcionaria de la Municipalidad de Lima, de Luis Castañeda Locio, de una gestión que no estaba jamás acostumbrada a dar cuentas. Y ayer tenía que dar cuentas, y no podía porque no está acostumbrada a dar cuentas. Y creo que Boluarte la encimó y le pasó por encima, como digo, en temas críticos. Ahora bien, se quedaron en la anécdota, porque hasta este momento todos estamos tratando de encontrar al amante o al proyecto de amante antabambina del señor Alberto Fujimori, al cual la señora Boluarte se refirió de una manera racista. No es la forma de hablar de otro peruano, ¿no? Uno puede decir el expresidente ahora condenado, preso, eso es un hecho, pero decir el oriental, el de rasgos orientales, la verdad que fue bastante racista el comentario, y me extraña que personas que la acompañan, muy vinculadas con el tema de derechos humanos y no discriminación, ahí sí no levanten ni siquiera la ceja, ¿no? Pero en fin, ese fue el primer round.
como les digo, 2 en los que no se hablaron de los temas de fondo fueron medio ambiente y el primero, reforma del Estado. En los otros 4 sí se habló mucho más de propuestas, pero sí hay que decir que en uno creo que los ponentes coincidieron, que fue en el de salud pública y pandemia. A pesar de las pullas personales, de los intercambios agresivos, parecía más una junta médica donde 2 médicos decían lo que es evidente, ¿no? Hay que continuar con la vacunación, hay que continuar con las pruebas moleculares, hay que hacer un mejor rastreo de contactos, hay que invertir en el nivel primario de atención. Es decir, nadie se puede oponer a esto que se ha discutido en el Perú durante casi un año. Pero ninguno de los dos dijo cómo nos iban a vacunar más rápido. Ninguno de los dos dijo qué hacer con los adolescentes para los cuales la vacuna Pfizer ya está permitida. Es decir, Estados Unidos ya está vacunando de 16 a 18 años, pero Pfizer acaba de anunciar hace 2 semanas que puede aplicarse su vacuna ya a mayores de 12 años. Si se vacuna de 12 a 18 años, implica una provisión adicional de vacunas y la posibilidad de que la secundaria se reinicie tan pronto como octubre o noviembre. Entonces, sí, es muy importante tener una respuesta a eso y como es nuevo, pues no dijeron absolutamente nada. Y me extraña, en el caso de Recoba, siendo pediatra, que debería estar en mucha mejor posición. El doctor Ceballos lo atacó por la promoción del uso de leche maternizada, un asunto polémico, aunque el pediatra dijo, yo también puedo promover el uso de lactancia materna y ambas cosas no son incompatibles. Y luego, 3 knockouts, donde yo sí creo que fueron mucho más. El de Saavedra, perdón, el de Carranza contra Pal. Eso fue, por parte de Carranza, una masacre. Juan Pari, invitado nuestro muchas veces, tiene muy buenas intenciones. Creo que ni siquiera está muy sintonizado con el programa de Castillo. Él hablaba de una economía abierta. No es lo que dice el programa de Castillo. Hablaba de una economía no dependiente. Eso sí se acerca más a la autarquía que propone Cerrón. Pero ni siquiera parecía muy convencido del programa de Castillo ni del de Cerrón. Carranza fue directo a ejemplos muy claros, sobre todo con el maíz y el trigo y la forma en la que afecta el precio del pan, que creo que le quedó claro a todo el mundo que con estos experimentos socialistas no trae riqueza y prosperidad para nadie. Eso creo que quedó claro y creo que fue lo más contundente de anoche. El segundo fue Bruce contra el señor Alan Castre, donde el señor Alan Castre trató de hacer una reflexión holística, sociológica de las ciudades, pero Bruce fue a lo concreto, fue a los programas de vivienda, fue al tema de municipalidades, de ordenamiento de las ciudades, de urbanismo, fue mucho más concreto. No en vano ha sido ministro de vivienda durante 5 años y tenía para mostrar en lo personal. Si uno remata un debate diciendo 2.800.000 peruanos viven en casas que construyeron bajo mi gestión, con programas sociales hechos bajo mi gestión, sí tienes mucho que enseñar. Finalmente, Fernando Rospigliosi contra Avelino Guillén. Algunos terminaron disgustados con la forma, porque Fernando grita, ¿no? O sea, habla con energía. Y Avelino Guillén es un hombre más bien de modales suaves. Pero creo que en el contenido, Fernando Rospigliosi pudo atacar propuestas centrales del proyecto de Cerrón y de Castillo, ¿no? La idea de que los policías y los militares no anden armados en sus horas de Franco. Yo creo que Rospigliosi fue contundente con un ejemplo concreto. Dijo cosas que creo que no son posibles, como erradicar todos los remanentes terroristas en el Braem en 6 meses. Eso es muy difícil de hacer, muy fácil de decir. Pero al frente, Avelino Guillén propuso una política que es consistente con su función de hombre del sistema de justicia. Es decir, prevenir antes que castigar,
dejar la visión punitiva de un lado, trabajar en la prevención, pero olvidó un tema que sí marcó Rospigliosi, que es cierto, el déficit carcelario que hay en el Perú, el déficit de establecimientos, no para los que delincan en el futuro, sino para los que ya han delinquido, una población penitenciaria hacinada, donde el COVID, como sabemos perfectamente, ha matado, como no ha matado en ninguna otra parte. Entonces sí creo que Rospigliosi ganó ese round. Con lo cual, 3 knockouts, Recoba le dimos puntos a Recoba versus Ceballos, Boluarte ganando 1, y creo que uno fuera de concurso es el de Nano Guerra García con Celeste Rosas. Como les dije hace un momento, no solamente no hablaron del tema, sino que uno parecía que me estaba vendiendo, como decíamos anoche en Twitter, el emprendimiento, y la otra quería hablar de los saberes ancestrales. No se entendía de verdad de qué estaban hablando. Algo parecido pasó con la señora Lancastre, que el lenguaje que utilizó era inentendible, pero en este caso fue más dramático. Y la forma de Celeste Rosas, un poco despectiva, ¿no? Recapacita, Nano. Si ni siquiera se conocen, ¿no es cierto? No es una manera de tratarse. Me pareció que era una cosa demasiado informal para la categoría del evento, ¿no? Al final yo creo que ganó como equipo el equipo de Keiko Fujimori por otra razón también, porque se alinearon en algunas cosas que fueron muy efectivas. Todos utilizaron lo que decía el plan de gobierno 1 o 2, o sea, o el de Cerrón o el de Castillo, en sus presentaciones. Todos mostraban, esto es lo que el señor Castillo propone en vivienda, esto es lo que propone en reforma del Estado, esto es lo que propone en economía. Entonces sí había un orden en eso. Y eso te da una sensación de equipo, de por lo menos una mínima coordinación. Creo que los otros al frente, que no provenían de Juntos por el Perú, que como comentábamos con Augusto ayer nos pareció raro porque Juntos por el Perú tiene mejores cuadros, no provenían de Juntos por el Perú, no habían tenido esa capacidad de establecer una línea continua de ataque o de defensa o de propuesta durante las 6 presentaciones. Y los remates finales, que les tocó por el azar a Nano Guerra García y a Celeste Rosas, hay que decir que el remate final de Nano Guerra García fue muy superior al de Celeste Rosas. Por lo menos nos dijo qué querían hacer y instó a sus oyentes a que vayan a votar por ellos, ¿no? La señora Rosas hasta se olvidó de eso. Así que este fue el resumen muy rápido del primer debate, y vamos a tener, por supuesto, un segundo debate el próximo domingo. ¿La gente cambia su voto con el debate? La mayoría no. La mayoría de las personas, primero, no ve el debate, ¿no? Y segundo, si lo ve, es difícil que si ya tiene una convicción, cambie su voto. Pero hay un porcentaje pequeño que sí o no se ha decidido, o su decisión es muy voluble, no está muy seguro. Para ese porcentaje, este debate ha sido muy importante. Y teniendo en consideración que en el simulacro de anoche de Ipsos, la diferencia es de 5 puntos, en la mañana la encuesta de IEP era de 10 puntos de diferencia, pero el simulacro es de 5 puntos, y el simulacro es una medición más precisa. Teniendo en cuenta eso, que 2 o 3% cambia su voto a favor de Fuerza Popular, y estamos en otra dinámica. Y eso puede ser importante en los últimos 13 días que nos quedan por delante. Las decisiones no se toman hoy, se toman el 6 de junio. Entonces, al final esto puede impactar, lo hemos visto en otros procesos. Pero hay que decir otra cosa que es una verdad estadística, ¿no? Pedro Castillo, desde el 11 de abril hasta la fecha, ha estado siempre encima en toda medición que se haya hecho. En toda. Sea de Datum, IEP, Ipsos, que son las empresas más serias, en todas las mediciones siempre ha estado arriba Pedro Castillo.
Muy bien, Abel, ¿cómo lo viste tú antes de ir con Monseñor Strootman? Bien, Rosa María, yo también hice mi cuadrito, como todo el mundo, para ver lo que a mí no me gustó. Bueno, definitivamente el último bloque fue pésimo, ¿no? Porque yo creo que justamente la naturaleza ha hablado, porque era justamente el tema climático que tenían que tocar, y la naturaleza hoy día les ha dicho que tienen que interesarse Ocuparse. por este tema. Sí, sí. No, eso fue muy penoso. Y el primer debate, si bien es cierto, la señora Boluarte, yo creo que fue más articulada, pero no habló nada de lo que se le convocó. O sea, ella hizo un discurso político y ella no es la candidata, bueno, quizás sea la presidenta, porque en nuestro país no se sabe cuándo uno es Claro, presidente o cuándo, pero ella parecía la candidata a la presidencia y no la técnica, ¿no? Y yo creo que la señora Juárez fue más preparada. pero lo curioso, hay que decirlo, Sí, es que y las le dos son faltó candidatas a la reflejos a la vicepresidencia. señora Juárez. En cambio, la señora Boluarte, este, Abel, estoy perdiendo el audio en este instante. Abel, no sé si me escuchas. Acabo de perder el audio, creo que nos estamos enganchando está ya con el prendido. invitado. ¿Me escucha Rosa María? Abel, ¿me No, escuchas? Ya, vamos a tener paciencia. la señal en el teléfono. Ujú. Julito va a Bien, te tratar de decía Rosa solucionar María que nuestro estuvo. problema en este momento de audio porque yo no estoy escuchando a Abel y Abel creo que no me está escuchando a mí. En los controles tienen que hacer que nos escuchemos unos a los otros. Si no, va a aparecer el debate de anoche. Teléfono, tal vez teléfono pueda ser una solución. Siempre utilizamos el teléfono en caso de desesperación, usamos el teléfono para podernos comunicar, pero sí me gustaría irnos a una pausa, ¿les parece? Sí, así Hacemos es, Rosa pausa, María. Vamos a la pausa para corregir esta. pausa, Yo creo que los rayos han intervenido algo pausa por y acá, que volvemos. se fue la señal acá en la cabina. Yo no, Volvemos y seguimos comentando sobre el debate y también con nuestro invitado. Bien, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos a avanzar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Los rayos y truenos intervienen en todo. Bien, eh, damos la bienvenida y saludamos a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepabu Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, AM Tagua, y también a través del YouTube, del Facebook, de Radio Santa Rosa, Radio Quillabamba, estamos en señal en vivo. Adelante, Rosa María. muy bien, estamos con Monseñor Norberto Strootman, obispo de una diócesis grande que es todo lo que es Lurigancho y Chosica, el este de Lima, que sí está acostumbrado a tener rayos y truenos de vez en cuando, sobre todo en verano, pero que ha visto cómo la naturaleza se ha manifestado. Por si acaso hasta ahora imaginarán ustedes la cantidad de chistes que se cuentan en Lima, de memes que hay sobre la relación entre el debate de anoche sobre el medio ambiente y lo que ha pasado esta mañana en nuestra ciudad. Pero bromas aparte, vamos a hablar con Monseñor de cosas serias, de calmar un poco primero el ánimo nacional, que está muy crispado, que está muy apasionado, donde hay muchos miedos, donde hay
mucha violencia verbal, inclusive dentro de las familias que pierden la armonía. Hay una situación de desasosiego en esta segunda vuelta y queríamos hablar en primer término de eso, de calmar un poco los espíritus durante esta segunda vuelta y los 13 días que faltan. Monseñor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a usted por la invitación y un cordial saludo a todos los que participan de este encuentro. ¿Qué nos dice la fe sobre la política? Mucha gente dice, los padres no deben meterse en esto. Pero, ¿cómo se mira la política desde la fe, en un marco grande? Bueno, primero iba a citar al jefe, es decir, a Jesús, cuando dice al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Me parece, no obstante que hoy insistimos mucho que como de la fe nace también un compromiso, y ayer hemos celebrado la fiesta de un espíritu que quiere unir a toda la gente. No obstante, hay que insistir en esta diferencia, porque tal como yo lo veo, espero que usted en algo comparta, es nuestra fe tiene muy elementalmente una doble función. Distancia ante la realidad y, segundo paso, compromete con ella. Es decir, Dios es Dios y lo que yo lamento parece en la sociedad de hoy no es tan presente como sería loable que lo estuviera. Porque si no tenemos ya distancia ante las cosas, el compromiso muchas veces es ciego y allí la fe como tal ayude. Tenemos ahí un primer criterio, el de ayer, básicamente la candidata, el candidato que refleja sintonía, comprensión para con todos, no en una forma selectiva, o es una forma de ser que confronta, que busca el conflicto en vez de resolver, solucionarlo. Esto sería para mí una primera respuesta ante su muy amplia pregunta. La imagen de Pentecostés ayer, que me gusta más a mí, es la de los apóstoles mirando al cielo, pero con los pies en la tierra. Sí, ¿por qué miran al cielo? Es como en la política, los electores tienen que mirar al cielo, pero que también tienen que tener los pies en la tierra. Sí, sí. Evidentemente, como iglesia frente a la política, tenemos una larga historia de experiencia y muy difícil juzgar 1800 años de estar metidos en la política. Hubo épocas donde de veras la iglesia era mucha luz, como ayer en Hechos de los Apóstoles, tenían su llamita y dieron testimonio, pero había también una sobrecostumbre de aceptar que la iglesia tiene poder. Tiene muchas facetas, por ejemplo, si hablamos de 800, Carlomagno usaba a los benedictinos para colonizar el este de Europa. Tenían un lugar, el apoyo de él, cuando habían instalado la iglesia y la escuela, entonces les quitó su abadía y puso clero diocesano. Y tenían que ir más. Pero había en Alemania, en la Edad Media, prácticamente la costumbre de tener muchos príncipes, es decir, jefes de estados, no hubo en este entonces, de territorios, de poner obispos. Usted conoce el truco. No había pleito con los herederos. ¿Ya? Entonces era muy fácil de mover la política. Podemos decir,
con la Ilustración, es decir, a partir de la mitad del siglo XVIII, la Iglesia perdió su presencia política y desde ahí está en la defensiva, no solamente referente al poder, sino también referente a la filosofía. Y muchos problemas que tenemos hasta hoy es que desde la Ilustración hasta hoy no hemos sido capaces en la teología de ofrecer un marco de trasfondo para ver la realidad. Si usted lo toma a nivel de las universidades, por lo menos en Europa, clásicamente están divididas en tres facultades: ciencias naturales, ciencias humanas y ciencias sociales. La famosa división del pensamiento por Hegel. ¿Cómo unir las distintas perspectivas? Si no tengo una perspectiva trascendente, yo puedo hacer una auditoría de los expertos frente a problemas morales, etc. Y usted tiene siempre un jardín con mucha flor, pero no sabe qué pensar. Es decir, el resultado es casi como nuestro Congreso en los últimos 10 años, para no referirme a... cuidado, usted se da cuenta que no me refiero a la política, sino a la situación nuestra, es decir, de la Iglesia. Estamos en una situación bastante difícil. Ya, hasta aquí un poquito el trasfondo. Exacto, que siempre es imprescindible. En ese trasfondo, la Conferencia Episcopal decide hacer algo por apuntalar la forma democrática de gobierno. Y muchos dicen, oiga, esto de que la Iglesia Católica prefiera la forma democrática de gobierno es bastante nuevo también. ¿Es así? Es relativamente nuevo. Se puede decir que el punto claro recién viene con el Concilio Vaticano II en los años 60 del siglo pasado. ¿Ya? Cuidado, no pierdan de la vista que en el siglo XIX, en el Vaticano I, había una tendencia ya contraria, es decir, un absolutismo de la Iglesia que ha causado muchos problemas porque famosos filósofos como por ejemplo Karl Jaspers del existencialismo tomaron en esa época, hasta en los 60, la Iglesia como totalitarismo junto con el comunismo. Esto ha sido hasta ahí. No, se ha cambiado mucho y hoy, con excepción, digamos, de una derecha que casi ya es izquierda, no hay en la Iglesia voces que lo iban a defender, esta forma de prepotencia. Porque tomemos las cosas como son. Yo recuerdo una de mis primeras entrevistas con una señora que los dos conocemos, pero por respeto no lo menciono. Quería 91 sacarme afirmaciones sobre la Virgen del Callao que lloraba. ¿Ya? Entonces quería escuchar que yo condenaba que la Virgen no lloraba y que esto era un acto. No, yo tenía que decirle, mire, yo soy teólogo, porque hizo la entrevista en la Facultad de Teología, pero yo no soy ni profeta ni vidente que puedo decir lo que pasa allí. La questio facti, es decir, el dato, asunto suyo. No me meto porque no tengo ninguna información. No. La questio moralis, ahí sí es que es un engaño. Entonces yo puedo hablar y decirle que es inaceptable, porque es una mentira usando lo más sagrado de una persona para allí, instrumentalizando su fe para fines muy feos. ¿Ya? Y esto vale también para esta nuestra
conversación hoy sobre la situación política actual, cuidado, yo soy un ciudadano como usted. Yo debo conocer la moral de la Iglesia un poquito mejor que cualquier feligres. Pero cuidado, por lo demás yo no tengo más informaciones de lo que todo el mundo tiene. Y es la situación, como usted sabe, a nivel de informaciones, por lo menos colinda con lo caótico. ¿Ya? Es decir, ¿quién en esto encuentra todavía camino? ¿Quién encuentra luces? Y nuestra cabeza no podemos sustituir con la piedad. Hay candidatos que utilizan su práctica cristiana como una muestra, digamos, de su capacidad para ser gobernante. Dice, yo soy un buen católico, entonces yo puedo ser un buen presidente. Y usan mucho esto, y se ha visto en esta campaña, la religión, la práctica religiosa se metió a la campaña, sobre todo en primera vuelta, y tampoco está ausente en segunda vuelta. ¿Qué piensa de esto? ¿Es una burla para los electores? Mire, yo he sido un par de décadas profesor de teología en distintos lugares y advertí siempre a mis estudiantes que yo no aceptaba que querían sustituir su flojera mediante el Espíritu Santo. No funciona. ¿Por qué? Un famoso teólogo como es Santo Tomás de Aquino tiene un principio que dice gracia supone natura. Es decir, la gracia, la presencia del cariño de Dios supone que Dios encuentre en tu modo de ser una base. Y este señor de quien usted habla puede comulgar 3 veces diariamente. Esto no lo cualifica para nada y se habla incluso de matanzas del contrincante. Entonces esto es evidentemente un pecado contra su propia fe, una contradicción que no pudiera ser más dramática. Del otro lado, hay también, y esta es una discusión que traigo de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, una discusión sobre negar la comunión a políticos que promueven o por lo menos son tolerantes con el aborto. Es el caso de Biden, del presidente de los Estados Unidos. Y esto ha generado una enorme división y controversia entre los obispos, porque algunos señalan que negarle la comunión a un político sería instrumentalizar la comunión de modo político. ¿Qué piensa sobre esto? Yo debo decir gracias a Dios que mi obispo auxiliar, Arturo Colgan, es estadounidense y me ha informado sobre el conflicto. Y es en este sentido interesante. Un grupo de los obispos de los Estados Unidos, los más conservadores, se han dirigido a la Santa Sede. Santa Sede quiere decir no piden la opinión del Papa, sino sus colaboradores. En este caso es la Congregación para la Doctrina de la Fe. Interesante, yo conozco muy de cerca al actual cardenal allí, Lucho Ladaria, un jesuita. Yo estoy seguro que él esta cosa la ha coordinado antes de abrir su pico con el jefe, es decir, con el Papa Francisco. Y la respuesta ha sido muy interesante en este sentido. Por favor, materias donde política y ética sacramental chocan, nunca usar frente a personas, sino aclaren la posición teológica, ética, pero nunca en un sentido que se puede usar como arma contra alguien. ¿Ya? Claro. Porque lo que muy pocos tienen presente hasta el momento, el dogma en la Iglesia Católica
está restringida a la fe. La moral no se encuentra dogmatizada, ¿ya? Y con esto yo no digo que cada católico pueda hacer lo que quiere. Esto no es... pero cuidado, la fe tiene su área y tiene consecuencias. En este sentido, yo lamento mucho que jóvenes sacerdotes en la enseñanza de la teología se enseñe tampoco a San Pablo, porque es la única fuente de la Biblia que no habla de la vida de Jesús, sino de las consecuencias de la enseñanza de Jesús. Y esto es importante para la vida. Él en cada segunda página dice lo que no se puede hacer y queda también como obligación para nosotros. Pero cuidado, una cosa es la fe, otra cosa es la moral. Pero nunca, y yo creo con esta respuesta, la doctrina de la fe, la congregación, ha respetado mucho la manera de ser de Jesús. Invita, indica, pero no chanca. ¿Ya? Hasta con la mujer adúltera en el Evangelio de Juan. Usted conoce el chiste que Jesús dice que esté sin pecado que tire la primera piedra y ¡flam! Viene una piedra. Jesús se voltea, mamá, aquí tú no juegas. Bueno, pero eso es solamente para chiste en la iglesia, no es muy serio. Ya, hay que tener esta apertura y siempre esta sensibilidad que el misterio pascual que ayer como fiesta hemos terminado es expresión de un Dios que nos busca, paga para su cariño el precio más alto imaginable, no obstante no se resiente, sino nos invita, y esto es Pentecostés, a participar, a seguir con la misión de Cristo. Y esto no es tanto tirar piedras, sino ofrecer alternativas. Ahora, efectivamente en el Evangelio, en ninguno de los cuatro, Jesús condena a nadie, salvo un solo caso. Ya, Judas. No. Además, no. Al que escandalice a un niño. Ah, ya. Ahí sí. Sí. Ese es el único caso. No, y en ese sentido, si usted toca el tema, yo no me escapo. Es en este sentido tan dramático abuso en la iglesia, porque en el corazón de la fe, los representantes de esta fe contradicen de la manera peor imaginable de lo que anuncian. Pero yo estoy muy en la línea de Benedicto y de Francisco, que allí tolerancia cero, pero Rosa María, me gustaría que haya un poquito de ayuda de parte de ustedes, que termine un día el abuso del tema abuso. Sí, pues sí es verdad. Pero todavía, por supuesto, lo planteo porque entramos por ahí. Ahora, yo creo que mi respuesta ha sido muy clara. Es decir, allí, como Jesús dice, tolerancia cero. ¿Ya? Pero, digamos, debe terminar que solo se ve el problema en una institución a nivel mundial. Claro. ¿Ya? Debe terminar con justicia para las víctimas, ¿no? Por supuesto, pero debe haber también justicia para la iglesia. Porque si todo el tema sirve solo para desacreditar, yo recuerdo hace 10 o 15 años en los Estados Unidos, yo creo un pastor bautista se quejó muy al comienzo de la problemática. Me sorprende, dijo él, en nuestra iglesia tenemos el mismo problema, nadie se interesa por ello. Increíble. Ahora sí estamos todos muy interesados porque queremos acabar con el problema y creo que
sí se han hecho esfuerzos para acabar con él y hay que seguir en eso. Pero, monseñor, la población del Perú hoy, y usted lo debe ver porque usted es un pastor que está con la gente, Y pastor alemán. está, está muy cargada. Es decir, ha tenido que vivir un año confinada, ¿no? Sigue confinada. La vacuna llega, pero todavía no a todos. Hay problemas económicos, problemas de no ver a tu familia muchos meses, y encima tienes que ir a votar, y claro, las pasiones son muy profundas, y las divisiones son enormes en este momento. La gente no se vuelve a hablar cuando alguien dice por quién va a votar y por quién no va a votar, y las discusiones son aéreas. ¿Qué consejos puede dar usted, digamos, como pastor, sobre este momento tan crítico de las elecciones? Usted me pregunta directamente como pastor, aprovechar el tiempo, por un lado, para tomar en serio las bases, para redescubrir las bases de la fe. Detectar que incluso un tiempo que estamos viviendo puede ser una gracia en el sentido de detectar mi misión como cristiano, como esposo, como hijo, como esposa. Porque, para usar una vez, el espíritu no se ve. El espíritu en una familia, en una persona, se nota muy rápidamente. ¿Ya? Es en una familia la guerra civil no declarada, o es la tarea de ayudar a construir la vida a todo el hogar, a todos sus integrantes. ¿Cuál es mi fuerza, mi trasfondo en esto? Cuidado, si lo hago de manera seria, tengo un instrumento en la mano para desideologizar a todo lo que hay en la política actual. Puedo ver con claridad desde esta situación, si tengo la capacidad autocrítica conmigo y quiero corregir lo que no anda bien, soy una persona que construye, que es creativa, porque espíritu de Pentecostés, ante todo, la palabra de Juan, cuando Jesús exhala sobre ellos, hace recordar Génesis 2, como Dios inhala al nariz de Adán, hecho de barro, la vida. Yo soy fuente de vida para los demás, o soy un obstáculo y pienso tan solo en mí. Terrorizo con mis estados anímicos al resto del mundo. Cuidado, frente a los políticos, ¿qué quieren? ¿Quieren traernos el cielo? La felicidad de una vez para todos. Eso lo puede lograr, según nuestra fe, solo si mata a todos, porque el resto es así, que andamos siempre con nuestras debilidades. Los que nos quieren dirigir son realistas, capaces de medir, piensan de veras en todos o piensan solo en algunos. El que es pues el gran propulsor de la fraternidad universal, en la última encíclica de Francisco, Fratelli Tutti, lo han criticado muy duro, porque él insiste que no hay hombres, mujeres de primera y segunda categoría. Tomemos una vez la situación de la pandemia. Me sorprenda a nivel mundial, no solo en el Perú, por favor, que no sacan ninguna conclusión. La pandemia nos ha demostrado que todo el mundo está vinculado con todo el mundo. ¿Cuándo van a comenzar a pensar
que necesitamos nuevas formas también de economía, que no solamente mira el bolsillo nacional propio. ¿Por qué tenemos como peruanos la idea que tenemos que ser tan buenos como los chilenos o ganales? Tenemos que tener una visión mucho más amplia y como ustedes se dan cuenta, los grandes hoy en día dan migajas a África. Pero tomen ustedes quienes han vacunado a su gente radicalmente. Hubo un presidente que predicaba America First y hay otro presidente que lo realiza, por lo menos en ese sector. ¿Ya? Es nuestra situación. Regresando al tema, por lo menos una fe sana y vivida me da criterios, es decir, me hace capaz para criticar lo que nos presentan y cómo viven esta competencia de partidos y ganancias. Y desde el punto de vista de los candidatos y sus ofertas, la Conferencia Episcopal ha promovido un documento que han firmado la semana pasada. Es un muy buen documento, aunque no dice mucho de economía, dice mucho de democracia. Pero el problema no está en que se apuren a firmarlo, sino que no cumplen. El problema es que la gente dice, ya, lo firman y después no lo cumplen. ¿Y qué hacemos nosotros mirando a este par que dicen una cosa y hacen otra cosa, como suele pasar con los políticos? Al menos nosotros tenemos como ciudadanos algunos criterios en la mano en el momento que no cumplen. Nadie sabe cómo va a salir. Usted conoce la última encuesta que da 52 al candidato, a la candidata, ni recuerdo exactamente. Pero cuidado, los últimos 10 días pueden traer todavía muchos cambios y nadie sabe. Porque según mi cálculo en el Congreso, al menos tengo la impresión que la derecha tiene más votos que la izquierda. Lo que nos pone de nuevo en una situación muy delicada. Y ya, usted recuerda que hace tiempo hemos discutido en su programa esta forma de cancelar un presidente en el Perú con la declaración de la incapacidad moral, donde incluso el Tribunal Constitucional se negó de expresarse diciendo que era irrelevante y pocos meses después ocurrió. Usted conoce mi posición. Hoy digo, Dios sabe lo que hace, porque queda una puerta abierta para el futuro, aunque no sea una cosa democrática y muy poco aceptable, pero ya no sé si me he expresado. No quiero decir mucho más sobre el tema. Ya. Abel, ¿tenemos algunas preguntas del público hoy? Sí, justamente una de las cosas era sobre la vacancia presidencial, que es la incapacidad moral, porque la van a volver a discutir en el Congreso. Así es que no sé si podría explicar, monseñor, definitivamente a qué se llama incapacidad moral o quién es un incapaz moral, porque es un tema que va a salir las próximas semanas a la luz. Mira, hasta el momento en el Perú, y le pido pues, doctora, corríjame si digo barbaridades, por lo menos hasta el momento, en el Perú el Congreso se toma el derecho de decidir lo que es incapacidad moral y toma allí cosas que les convienen, desde la mentira hasta acusación por corrupción o cosas sin comprobación, mientras que a nivel internacional, hasta donde yo sepa, se usa primordialmente la incapacidad moral física cuando un presidente tiene un accidente y no puede actuar ya según su responsabilidad,
o psíquicamente, si es evidente que está fuera de sí, que no puede vivir una vida físicamente normal. ¿Ya? Es O sea, decir, si está listo para el manicomio. exactamente, No, o sea, la incapacidad moral permanente tiene que partir de un peritaje psiquiátrico de una persona que no puede discernir el bien del mal. Ya. Y físico, si hubo, por ejemplo, un atentado, que, por ejemplo, hay una lesión cerebral que simplemente lo... Pero cuidado, por todo lo demás, además es una asunción antidemocrática porque se pone un Congreso encima del voto popular. Claro. Y ese ¿Ya? es el Y problema. sí, Acá hay una interpretación falsa de la incapacidad moral permanente. Tiene que haber esto no una... pasa por mi hígado. Claro, el problema es que acá discernir entre el bien y el mal parece ser un concepto muy complejo para el Congreso. Pero de verdad, es eso lo que tiene que es el equivalente a ser inimputable en el derecho penal. Un inimputable es una persona a la cual no se le puede juzgar porque no discierne el bien del mal. Entonces no tiene culpa ni dolo. Si se aplica la costumbre nuestra, es decir, la peruana, a nivel internacional, en 2 días ya no tuviéramos ningún presidente en ningún país. Ah, sí. Porque son inimputables, ¿no? O sea, no disciernen el bien del mal, pero tienen que discernir. Hasta un niño pequeño, a los 7 años, un niño tiene conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Luego elabora, ¿no? Pero hay un discernimiento básico. Parece que se pierde en el camino. Sí. Pero para decirlo, eso debe estar aclarado en una forma muy precisa, que de veras sea una incapacidad determinada o final, es decir, que no permite, porque si no, digamos, usar en este contexto el término moral como lo usamos en la calle o en la iglesia cada día es imposible. Es decir, se refiere exactamente a la capacidad de responsabilidad, no a errores en el uso de la moralidad. Así es. A ver, ¿alguna otra pregunta? Yo solamente tengo una pregunta práctica para Monseñor. Las iglesias ya de uso cotidiano están empezando a recibir presencialmente en su diócesis a algunas personas. ¿Cómo va este proceso? Muy lento, y yo estoy muy preocupado porque como Iglesia Católica hemos tenido, me falta un año y estoy 50 años en el Perú, la praxis dominical en las zonas rurales parece que desde hace siglos ya no existe, y la praxis dominical en las zonas urbanas marginales, desde el comienzo que asumí, pues, ser obispo del este de Lima, es decir, de Chosica, mi cálculo y mi experiencia señala que estamos muy cerca a 3% de católicos que practican. Cuidado, hay también errores garrafales en los últimos 40, 50 años de la iglesia. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho hay una iglesia con una capacidad para 1000 personas. Una. El resto son chatarra, es decir, capillitas. Y hay una cosa que con un colaborador mío, José Luis Pérez, hemos discutido ya hace 15 años. El hecho de falta de práctica parece menos el pedido de la gente, sino la falta de oferta de la iglesia. Porque lo que observo es la gente donde hay solamente capillas,
para 100, para 200 personas, los templos están llenos. Pero nadie va allí 3 domingos cuando no puede entrar o no tiene asiento. Es decir, allí hay un cálculo. Tengo un ejemplo de ATE. Allí hicieron hace 7 o 8 años la misma feligresía en un terreno de educación que estaba ya más de 20 años sin uso. 2.200 metros cuadrados, su templo y interiormente con centro para catequesis, administración y todo. Allí, cuando tengo allí confirmaciones, entran sentados 1.500 feligreses y todavía 500 o más parados. Y es la iglesia más frecuentada. Fines de la semana está llena. Sí, allí, ahora regresando a su punto de arranque, pandemia, más de un año las iglesias cerradas, la gente tiene mucho miedo. Sí, claro. Si yo tenía anteriormente una misa dominical 200, un poquito más, ahora tengo 20. Para decirlo, más seminaristas y curas que feligresía. No, es así. Cuidado, recuerda lo que le dije antes. Mi cálculo en la zona marginal es 3% de practicantes. Ahora imagínese si 2/3 no comienzan de nuevo. Estamos con un solo por ciento de... la situación es dramática porque, cuidado, la fe vive básicamente de la praxis. Y la mayor transmisión de la fe, aunque no es un evento de catequesis, pero la mayor transmisión es la liturgia, ¿ya? Donde está celebrado con un poquito de espíritu, etc. Porque cuando usted tiene catequesis, es siempre el que habla. En la liturgia es, si usted tiene un cura que entiende de su misión, él no indica hacia sí mismo, sino hacia el Señor. Entonces, y esto es importante, importantísimo. Ya, ojalá, yo tengo en estas cuestiones una tendencia al pesimismo, ojalá que usted tenga más suerte con esto. Pero en lo virtual sí ha sido una sorpresa. Yo cada vez que entro a una misa virtual, hay más gente que la que entraría en la iglesia. Y hay, ante todo, señora, una cosa que es más importante aún. Usted encuentra por la virtualidad gente que por otras formas no encuentra, por ejemplo, juventud. Pero por favor, a partir de las 9 de la noche. Sí. ¿Ya? Mucha gente, claro, que quiere entrar, pero más en otro horario o más tarde. Entonces, la virtualidad le dice, ay, bueno, no escuché misa en la mañana, pero voy a escuchar en la noche. Y entran. Y hay muchísima gente entrando a su parroquia, a otras parroquias. Le dicen, oye, el sermón del padre tal me gusta. A ver, vamos a ver. Entonces, sí creo que la virtualidad podría quedarse, ¿no? Yo creo que es absolutamente necesario, ante todo también para enfermos, ancianos, pero también para los eventuales. Yo he pedido a mis sacerdotes de todas maneras que ya no haya ninguna misa presencial sin paralelamente transmisión virtual, ¿no? Sí. No, y también para las áreas rurales del Perú, que a veces por distancia no van, o porque el sacerdote no fue ese domingo y no saben si va a ir al siguiente, entonces ya dejan de ir porque están muy lejos. Entonces, esto sostiene, no es lo mismo, ¿eh? Yo me distraigo mucho con la virtualidad, a mí me gusta presencial, pero... No, evidentemente, liturgia virtual no es lo mismo como la presencial. No. Digamos, vale la diferencia básica, como usted no puede confesarse por teléfono, así tampoco no es
la plenitud, pero ante la situación del desastre es la única forma y hay que cultivarla para gente distanciada, pero porque la no práctica de la fe es ya una lenta salida de la iglesia, ¿no? En muchos países actualmente las cifras de salida son increíbles. Sí, Pienso en Alemania. Pero en el Perú, lo que se mantiene y se va a mantener después de la pandemia, hoy no la tenemos, es la fiesta, es la celebración, es la procesión, porque ahí hay un sincretismo religioso que a veces no se entiende fuera de América Latina, pero que es la sustancia de nuestras vidas, es lo que le da espiritualidad a la gente. Es así que en la sierra, en grandes partes, hasta donde yo la conozco, por lo menos las partes donde yo he trabajado, la fiesta sustituye el domingo. Claro. ¿Ya? Y era la única forma. Y tenían el problema que las fiestas no coinciden como en Europa o como en el norte en general con el tiempo. Claro. Y por esto los santos deben sustituir la no coincidencia litúrgica en general. Para decirle, en el norte es Navidad exactamente la noche más larga y nace la luz del mundo. Pascua es el tiempo cuando todos los pastos, todos los huertos comienzan a florecer, a crecer, a dar señales de vida. Todo esto aquí no funciona. Por eso para estas funciones tienen aquí un santo. Y tiene que ver también con el contorno religioso, es decir, la naturaleza, las cosas deben ser palpables. ¿Ya? En Europa del Norte a ningún feligrés le iba a ocurrir de besar los pies de un santo o algo así. Aquí las cosas deben ser palpables. Tocar. Así es. Es otra manera de ser. Descualificarlo, o como muchos europeos cuando hacen programas para la televisión de hablar entonces de superstición, etcétera, no han entendido que esta cultura en sí está organizada sobre otras bases de pensar. ¿Ya? Y allí la naturaleza tiene capacidad de trascendencia. ¿Ya? Si no, tengo que decir, en el Perú la mayoría son todavía gentiles. Claro. Y es absolutamente absurdo. ¿Ya? Muy bien, monseñor, nos tenemos que despedir. Rosa María. Sí, a ver. Tenía repregunta del tema anterior, pero se me cortó la comunicación. Le quería preguntar a monseñor si la mentira no entra dentro del tema de incapacidad moral. Iba a distinguir muy fuertemente. Si fuese demostrablemente una mentira que perjudica el bien del país, la cosa es discutible, ¿ya? Pero las mentiritas de cada día, por favor, no tienen que ver nada con capacidad moral, porque si no estaríamos todos como discapacitados. ¿Ya? Así es. Muy bien, a ver. Cuidado, una respuesta aproximativa de primera, es decir, este tema necesitaría más reflexión y yo soy muy lento en pensar. No lo creo. Ya, muy bien, a ver, nos tenemos que ir despidiendo, monseñor. Así es, Rosa María. Al que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros esta mañana, trayendo un poco de calma y de perspectiva histórica y teológica a este proceso tan complicado en el que estamos en estos días. Y como dice, que las personas se autoexaminen y lleven un poco de armonía a los demás, en vez de estar peleándonos los unos con los otros, que bastante fuerzas vamos a necesitar después de las elecciones. Que se atreven de veras
a reflexionar sus propias fuentes de moral de mirada para juzgar cómo están los que se presentan. ¿Ya? Esto, y permítame decir, en algo lo he aprendido también de usted. Usted va a preguntar dónde. Usted tuvo hace un mes o un poquito más sobre el tema de las elecciones, una conferencia en San Juan del Urigancho con el padre Víctor, etcétera. Y usted es la única persona, ni la conferencia nunca lo ha mencionado. El primer punto que usted mencionó era: tómense en serio a sí mismo. Sí. Piensen lo que quieren. Y me parece muy elemental. Ya, gracias por la invitación y por aguantarme. Al contrario, monseñor. Sí, esa fue una conferencia en primera vuelta, ¿no? Decía, primero piensen qué es lo que ustedes quieren. ¿Qué creen? ¿Qué quieren? Y de ahí busquen al candidato. Si no te conoces a ti mismo, imposible salir a buscar si no has hecho esa primera determinación. Muy bien, monseñor. Y yo sé que Abel no me va a perdonar si no le pido, porque a veces me olvido, una bendición para toda la audiencia que nos está viendo, que la mayoría no pisa una iglesia hace 14 meses. Así que, por favor, una bendición para todos. Con gusto. Señor, ayer hemos celebrado el día de Pentecostés, tu envío del Espíritu. Danos la valentía de ser testigos tuyos, ser en algo como tú, y para ello que los bendiga a todos los que participan aquí, el Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que les vaya bien, ha sido un gusto. Gracias, monseñor, ha sido un gusto también. Adiós. Chao. Chao, chao. Muy bien, Abel, nos vamos despidiendo ya esta mañana y nosotros nos reencontramos nuevamente mañana con Abel aquí en A Pensar Más. Espero que les haya servido el programa de análisis y un poquito de reflexión sobre fe y moral, que como nos ha dicho monseñor, no es lo mismo, pero es importante discutir. Nos vamos, Abel. Nos vamos, cuídate mucho, nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.